mañana. Hoy vamos a aprender una porción más de la palabra de Dios, hermanos. Para los que tienen sus Biblias, Romanos capítulo 1. Vamos a leer versículo 13, Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 13 al 20 y nos dice de esta manera: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, hoy vamos a aprender un poco sobre la demanda de la predicación del evangelio. Sobre este tema vamos a aprender un poco sobre la demanda de la predicación del evangelio. La demanda nos recuerda nuestra responsabilidad delante de Dios de obedecer y someternos a sus propósitos divinos. Porque hay petición divina, hay súplicas divinas para que el creyente pueda gozar del deleite de la palabra de Dios para poder compartirla. Y si esto tiene que ver con nuestras responsabilidades como iglesia, como pueblo, hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos un poco sobre la demanda de la predicación del evangelio. Tenemos una primera demanda en el versículo 16, un pasaje muy conocido, y dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, la demanda de la predicación del evangelio demanda no causar vergüenza del evangelio. Uno de nuestros problemas hoy en día, hermanos, es que nos cuesta entender lo que es someternos a la voluntad de Dios. Nos cuesta entender muchas veces nuestra responsabilidad, que es agradable y grato delante de Dios. Podemos aprender que debido a su falta de representación o reconocimiento en las esferas de poder e influencia, podemos entender que los cristianos de Roma pueden sentir la tentación de avergonzarse del mensaje del evangelio. En este contexto está este versículo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que como los primeros cristianos que estaban en un lugar de gente gentil, gente griega o romana, pues de alguna manera no eran tan fuertes en su inicio, pero que eran tentados para no hablar del evangelio, para no proclamar del evangelio.
Se parece mucho a lo que muchos cristianos débiles en la fe hoy en día no pueden vivirlo. No hablan del evangelio porque les da vergüenza. Me van a ver que yo soy evangélico y si yo no vivo con lo que yo enseño, predico, pues no me van a creer o se van a reír de mí. Algo similar pasa a la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea es tentado a ser fuerte en cuatro paredes, pero débil en el mundo. ¿Y por qué débil en el mundo? Porque se olvida de esta gran verdad que tenemos en la palabra de Dios. La demanda de la predicación del evangelio demanda no causar vergüenza del evangelio. No tenemos que avergonzarnos del evangelio. Mis hermanos, podemos comprender que Pablo afirma que no hay nada de qué avergonzarse, porque es un mensaje sobrenatural que tiene poder de parte de Dios para salvar a las personas, al judío primeramente, de sus delitos y pecados. Y esto es algo hermoso delante de Dios cuando nosotros no nos avergonzamos del evangelio. Pero somos tentados muchas veces a no vivirlo, y esto no es agradable delante del Señor. Podemos aprender también que alude a la prioridad de los judíos en la historia de la salvación y su elección como pueblo de Dios para dar el orden correcto a cómo se ha venido la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Podemos aprender que el contexto de Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad y derecho de ser llamados hijos de Dios. Noten cómo el Señor siempre cuando vino primero al pueblo de Israel para poder comprender el orden en cuanto a los propósitos divinos para poder llegar a los gentiles. Debemos impartir prontamente a otros lo que Dios nos ha entregado. Debemos regocijarnos a impartir gozo a los demás. Si alguien ha sido perdonado de su pecado, debe de ser el gozo sobresaliente en su vida para poder compartirlo con otros. Y también, hermanos, vivir de manera hermosa, en comunión placentera, en tener esa dulce comunión con los que creen este mismo mensaje, con nuestros hermanos en la fe, para poder nosotros animarnos, exhortarnos, fortalecernos, para poder juntos someternos a la voluntad de nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos esto, va con el propósito para que el pueblo aprenda a no avergonzarse del evangelio, porque es una tentación que llega en la vida de muchos cristianos débiles. Yo me acuerdo que antes me invitaba este doctor Zapata y yo iba a dar conferencia allá en la América Latina. Pero era increíble ver que a pesar de que era una institución cristiana, a muchos les daba pena de llamarse cristianos. A pesar de que era una institución cristiana. Pero habían otros que sí daban el corazón por el evangelio, hablaban del evangelio. Y cuando me pongo a pensar en lo que pasa en la vida real, en instituciones, en familia, en iglesias, pensamos, hermanos, muchas veces que no está lejos de nosotros, pero a veces somos tentados para vivir ese momento tan triste que solo avergonzamos lo que realmente exalta el bendito nombre de Dios. Debemos de hablar del evangelio. La demanda de la predicación del evangelio demanda no causar vergüenza del evangelio. Mis hermanos, si somos redimidos por la sangre, si hemos sido perdonados y convertidos por la gracia del Señor Jesús, somos completamente suyos, le pertenecemos a Él por amor a Él. Estamos endeudados con todos los hombres para hacer todo el bien que podamos, empezando con este bien perfecto y absoluto de predicar el evangelio para que sean perdonados los pecados aquellos que lleguen a los pies de Cristo. Mis hermanos, tales servicios son nuestro deber. Si tales servicios son nuestro deber, no avergonzarnos del evangelio, sino transmitir a judíos y a no judíos
para poder nosotros, hermanos, vivir lo hermoso que el Señor quiere para su iglesia, para poder entender que la demanda de la predicación del Evangelio demanda no causar vergüenza del Evangelio, porque es una tentación que llega en la vida del cristiano. Pero hay otra verdad, podemos verlo en el versículo 17. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Para ver su contexto en el versículo 18, para ir complementando la idea, dice: porque nos enseña esta otra gran verdad, este pasaje, y nos dice de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, aprendiendo en relación a nuestro tema sobre las demandas de la predicación del Evangelio, podemos entender, mis hermanos, que la justicia de Dios, una frase crucial que ha sido objeto de intenso debate en la historia del crecimiento de la iglesia, podemos entender que lo más seguro es que signifique principalmente justicia que viene de parte de Dios. Mis hermanos, de forma que denotaría un estado de rectitud ante Dios, concedido a las personas con el propio Dios, para comprender, mis hermanos, que solo es posible a través de Cristo. La justicia de Dios tiene también probablemente un significado más rico que se refiere al carácter moral justo de Dios mismo, manifestado especialmente en su santidad y su justicia, y también en la manera en que su plan para salvar a los pecadores mediante la muerte de Cristo responde a la exigencia de justicia que emana de su naturaleza santa y divina. Por eso, hermanos, si demanda revelar la justicia divina por la fe, debe de ser viviente el contenido de nuestro mensaje para el mundo. Cuando dice el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cada uno de nosotros debemos de aprender, mis hermanos, que el apóstol expresa en estos versículos el propósito de toda la epístola, en la cual plantea una acusación de pecaminosidad contra toda carne que se ha apartado de Dios, y por naturaleza el hombre pues tristemente está separado de Dios, haciéndonos recordar que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno delante de Dios, todos hemos pecado. Y cuando nosotros aprendemos estas verdades, se necesita del mensaje del Evangelio para entender que la demanda de la predicación del Evangelio demanda revelar la justicia divina por la fe, porque solo es a través de la fe en Cristo las cosas se van a dar en el orden de Dios, para que las personas entiendan que no pueden llegar por su propio esfuerzo o mérito o obra delante de Dios, sino solo a través de la fe en Cristo. Y cuando nosotros aprendemos esto, mis hermanos, nos lleva a la reflexión entonces de lo que nos enseña la palabra del Señor. La demanda de la predicación del Evangelio demanda no causar vergüenza del Evangelio, pero también, mis hermanos, demanda revelar la justicia divina por la fe. Predicar a aquellos que la única forma de ser acepto delante de Dios es que la justicia divina se manifestó en la obra de Cristo, y a través de esa fe que solo es en Cristo, el hombre puede ser alcanzado, perdonado y regenerado. Eso es lo que Pablo nos está enseñando a la luz de la palabra del Señor. Mis hermanos, podemos nosotros aprender otra verdad que tenemos en el versículo 18. Si ahí tienen sus Biblias, por favor. Vamos a aprender esta otra verdad que dice, y dice el texto:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, si nosotros aprendemos sobre la demanda de la predicación del evangelio, también demanda revelar la ira divina contra la oposición humana. Lastimosamente, la iglesia le cuesta aprender este orden. Hermanos, hay un sinfín de oposición humana contra el evangelio en muchos sistemas filosóficos, en muchas formas de creencias, prácticas religiosas, en muchos pensamientos y sistemas políticos, en muchas formas de vida dentro de la sociedad, en muchos sistemas culturales, culturas que contradicen lo que dice la Biblia. Y podemos entender, mis hermanos, que todo esto que va contra la palabra de Dios, que contradice la verdad de Dios, hermanos, solo hay una verdad que usted y yo debemos anunciar a la humanidad. ¿Y cuál es la verdad? Predicarles que la ira divina está contra toda la oposición humana. Para muchos esto no es fácil porque les gusta hablar mucho del amor de Dios. Pero yo me pongo a pensar lo que Juan el Bautista predicaba para poder comprender por qué lo hacía. Juan el Bautista le decía a un líder político: no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Necesitamos cristianos rectos, cristianos que no estén tambaleando en decir la verdad, cristianos que con tal de quedar bien con fulano, sutano, mengano, pues venden el evangelio al mejor postor. A lo blanco le llaman negro y a lo negro blanco, están cruzados. Y viene el apóstol, nos enseña esta gran verdad, que las demandas de la predicación del evangelio demandan revelar la ira divina contra la oposición humana. Toda oposición humana debe de ser rechazada para que Dios pueda obrar en la vida de aquellos que les cuesta entender qué es lo que Dios quiere para sus vidas. La justicia de Dios en su ira contra los pecadores. Podemos nosotros ver que en la siguiente sección principal muestra que la ira de Dios se ha revelado con justicia contra todos los seres humanos, tanto gentiles como judíos. Nadie se escapa, ya que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La iniquidad de los gentiles, la iniquidad de los judíos, la ira de Dios se revela con justicia porque las personas detienen la verdad sobre el único Dios verdadero y santo y se vuelven a la idolatría y a todo engaño en su propio razonamiento. Hermano, la consecuencia de la idolatría es la desintegración moral de la sociedad humana. La ira de Dios es su enojo personal contra el pecado, y el enojo de Dios no es egoísta ni arbitrario, sino que constituye su respuesta santa y amorosa a la maldad de los seres humanos. Podemos aprender que el apóstol empieza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación a través del mensaje del evangelio. Porque nadie puede obtener el favor de Dios o escapar de su ira por medio de sus propias obras o esfuerzos. Porque ningún hombre puede alegar que ha cumplido a perfección todas las demandas de este ser perfecto y divino. Mis hermanos, podemos nosotros aprender que a la luz de la palabra del Señor, Dios ha dejado su palabra para que saque a luz todo lo que es desgracia, todo lo que es sinvergüenza del hombre, para poder darse cuenta el hombre que sin Dios no puede vivir. Sin su palabra no puede vivir de manera agradable delante de Dios. Mis hermanos, la pecaminosidad del hombre es entendido como iniquidad contra las leyes de la primera tabla e injusticia contra las leyes de la segunda tabla.
Cuando nosotros vemos las tablas de la ley de los 10 mandamientos, los primeros están de Dios al hombre, el hombre a Dios, y los otros 6 están de hombre a hombre. Y podemos ver que lo que está diciendo acá es que nadie le ha cumplido a Dios, ni vertical ni horizontal. El único que cumplió se llama Jesucristo. Para comprender por qué tenemos que transmitir el evangelio, la causa de esta pecaminosidad es obtener con injusticia, mis hermanos. Si es de tener con injusticia la verdad, que es la naturaleza del hombre, que de manera a veces tan normal ya ven todo lo que ofende a Dios y lo toman como algo normal, porque no entienden la perfección y la santidad de Dios. Todos hacen más o menos lo que saben que es malo y omiten lo que saben que es bueno, de modo que nadie se puede permitir alegar ignorancia, porque todos van a ser juzgados. El poder invisible de nuestro Creador y la deidad están tan claramente manifestadas en las obras que ha hecho. Mis hermanos, de modo que hasta los idólatras, los gentiles, todos los hombres malos se quedan sin excusa delante de Dios, porque siguieron neciamente su propia opinión, su propia sabiduría, siguieron la idolatría. Y las criaturas racionales cambiaron la adoración del Creador glorioso por animales, reptiles e imágenes sin sentido. Se apartaron de Dios hasta perder todo vestigio de la verdadera relación con Dios, y para que funcione una religión en el sentir de orden correcto. Mis hermanos, si no lo hubiera impedido la revelación del evangelio, podemos nosotros entender que nadie hubiera sido alcanzado por la gracia de Dios desde la antigüedad. Pero podemos ver, hermanos, tal y como revela la Escritura, que Dios tenía un propósito para este mundo, porque los hechos son innegables. Cualesquiera que sean los pretextos planteados en cuanto a la suficiencia de la razón humana para descubrir la verdad divina y la obligación moral o para gobernar bien la conducta, podemos ver, mis hermanos, que la ira divina está activa sobre los humanos, porque el hombre puede entender a Dios solo a través de la fe, porque la fe viene por el oír. Mis hermanos, estos muestran simplemente que los hombres deshonraron a Dios con toda iniquidad y supersticiones, las más absurdas, y que se degradaron a sí mismos con los afectos más viles y las obras más abominables delante de Dios. Y lo único que podemos aprender es que la ira divina contra la oposición humana es real y está activo hasta el día de hoy. Pareciera ser que ahora, como si que ya no vale nada lo que es la moralidad, y a veces los cristianos ni de la Biblia se acuerdan. Fíjense que una estadística que estaba haciendo una organización cristiana, son los de influencia cristiana, ahora están muy influenciados por toda la moda de filosofía política ateísta, filosofía política que tristemente abarca mucha inmoralidad contra Dios, y lo hacen leyes y lo fomentan y lo imponen como tiranos, y ahí están metidos los cristianos. Los cristianos ya no saben qué creen, están cruzados, creen que es nada más ser parte de una agrupación política, como si que no hay responsabilidad moral, ética, que esté a la luz de la palabra de Dios. Hermano, lo que es pecado, no se le puede dar vuelta. Malo es malo, así de sencillo. Triste la realidad, pero muchos cristianos se han olvidado de la Escritura. Y hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre la demanda de la predicación del evangelio. Y Dios nos ha enseñado 3 grandes verdades: que demanda no causar vergüenza el evangelio, demanda revelar la justicia divina por la fe, pero también demanda revelar la ira divina contra la oposición humana, contra todo sistema de iniquidad. Pero muchas veces la iglesia es tentado me da miedo,
voy a perder un amigo, voy a perder mi trabajo. Y el Señor nos va a llamar a cuenta a todos, a todos. No estemos jugando a los cultos, porque ser cristiano va más que 1 hora, 2 horas de culto. Ser cristiano es una vivencia. Y cuando entendamos esto, lo que la palabra del Señor nos está enseñando, la demanda de la predicación del Evangelio, no nos avergoncemos del Evangelio. Prediquemos, hermanos, porque la palabra nos revela la justicia divina por la fe. Ese es el mensaje del Evangelio, pero también demanda revelar la ira divina. Dios está activo en su ira. No diga eso, pastor, porque Dios ama a todo mundo y no va a pasar nada. No, mi hermano. Dice la palabra del Señor claramente que al predicar el Evangelio, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y ahí está implícitamente todo lo que es iniquidad contra Dios y todo lo que el cristiano por vergüenza no quiere hablar o predicar. No, hermanos, pecado es pecado. Hay que seguir hablando del mensaje del Evangelio, aunque cueste la cárcel, aunque cueste la vida. Y si recordamos a Juan el Bautista, pues ni modo, le costó la vida. ¿Qué le pidió la mujer a este líder político? Si de verdad me querés, yo quiero, pero la cabeza de Juanito. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que está sucediendo en el mundo, porque pareciera ser una iglesia que está sin dirección. Y solo la gracia del Señor, hermanos, obra en nosotros para que nosotros maduremos, recapacitemos y vivamos el Evangelio como Dios quiere. ¿Qué aprendimos hoy? La demanda de la predicación del Evangelio. ¿Qué cosas demanda? Demanda no causar vergüenza del Evangelio, demanda revelar la justicia divina por la fe, demanda revelar la ira divina contra toda oposición humana. Cuando estemos en ese orden, el Evangelio tiene poder, porque tiene poder para cambiar, perdonar, transformar. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.